poder verte otra mañana acá en casa. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie y vamos a alabar todos juntos a Dios? ¡Vamos! Traigo mi alabanza, es más que palabras, eso no es una actuación. No es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Entera es lo que deseas, tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre, mi alabanza tú mereces. Siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Ya estoy listo para hacer tu voluntad. Hacia adelante, a ti te seguiré. Y ya estoy listo para hacer tu voluntad. Y ya estoy listo para hacer tu voluntad. Ven con poder.
invito, familia, a que puedas apartar estos minutos que restan para alabar al único que es digno de su alabanza, al único Rey de Gloria. Te invito a que puedas cantar con todas tus fuerzas. ¡Vamos! Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que mi interior no quede en dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Y yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. 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 Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán y rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán y traes libertad. Las cadenas ante ti se romperán y nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Y tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán y rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Y traes libertad, las cadenas
sobre las aguas que puede el mar abrir, que en mi interior no quedan dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitas en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitas en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderosos sus nombres, poderosos sus nombres, el nombre de Jesús mi Rey. Poderosos sus nombres, incomparable ser, poderosos sus nombres, no hay otro nombre. Poderosos sus nombres, no hay otro nombre. Poderosos sus nombres, no hay otro nombre. Buen día, amigos, familia, ¿cómo estás? Mi nombre es Juan, nuevamente en casa, desde casa, es un honor saludarte. Te agradezco que estés compartiendo este servicio con nosotros, que te hayas conectado. Déjanos saber en los comentarios desde dónde te estás conectando y si es la primera vez que lo haces. Queremos conocerte, queremos que también nos conozcas a nosotros, que conozcas nuestra casa de Jesús Paraíso, que cariñosamente la llamamos casa. Te animo en este tiempo a que estemos más conectados que nunca, que nos busques en redes sociales. Somos Casa de Jesús Paraíso en Facebook, también estamos en Instagram. Tenemos un grupo de personas tremendo que está constantemente actualizando la información en cada una de las redes. Por eso te animo a que te conectes, a que nos busques, que estemos más conectados que nunca. Déjame comentarte un poquito las actividades que tenemos durante la semana, porque no es que solamente nos juntamos los domingos. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana en nuestro Facebook, Casa de Jesús Paraíso, tenemos unos devocionales diarios. Todos los días escuchamos un poco de la palabra de nuestro Dios, que nos reconforta y nos da fuerza para afrontar toda la jornada. Los días miércoles estamos teniendo nuestro servicio de ayuno y oración. Esto es a las 19 horas a través de Facebook y de YouTube, como también los días domingos nuestro servicio general a las 10:30 y a las 19 horas también por Facebook y por YouTube. Nuestros jóvenes se están juntando todos los sábados por diferentes plataformas, por eso te animo a que te conectes, a que estemos conectados, que los busques. Ellos son
Vida Color Paraíso, buscalos en Instagram, buscalos en Facebook, y van a estar actualizando constantemente las plataformas donde se van a estar reuniendo y los horarios. Así que conectate, estemos conectados hoy más que nunca, ahora más que nunca. También los chicos de Casita de Jesús están teniendo sus reuniones todos los domingos vía Zoom, pero también nuevamente te animo a que te conectes, a que estemos en contacto a través de las redes sociales, donde te vamos a estar actualizando constantemente de las actividades que tenemos y de los horarios y las plataformas por medio de las cuales nos conectamos. Por eso también sumamos una nueva vía de contacto a través de WhatsApp. La Igle tiene WhatsApp, así que los chicos van a estar poniendo el número acá abajo. Te animo a que nos agendes, a que estés en contacto con nosotros, a que nos envíes fotos desde tu casa viendo los servicios, cada uno de los servicios. Nuevamente queremos conocerte, queremos que nos conozcas y queremos que este tiempo que estamos atravesando lo vivamos lo más cerca posible a través de nuestras redes de contacto, de nuestras redes sociales donde nos contactamos. ¿Te parece si escuchamos palabra de Dios? ¿Sí? Vamos a agradecerle a nuestro pastor que nos va a estar compartiendo la palabra y espero que sea de bendición para tu vida, como seguro lo va a ser para la mía. Gracias. Muy buenos días, mis queridos hermanos, amigos de Casa de Jesús Paraíso. Es un verdadero placer, un privilegio y un honor para mí una vez más estar en este inicio de una nueva serie compartiendo la palabra. Hay tanto para decir hoy y todos estos días que vienen, prácticamente todo el mes de octubre, una serie hermosa, una serie que podemos llamar tranquilamente La vida es bella. Hay una película, hay un perfume que me encanta, La vida es bella, realmente es así. Vamos a hacer hoy y vamos a ver durante los próximos domingos toda una serie realmente impresionante. No te pierdas ni una sola de ellas, porque te puedo asegurar que va a revolucionar tu vida. Una serie que tiene que ver con la liberación, con la restauración, con la sanidad integral. Hoy en día hay tanto de eso y realmente vamos a descubrir en la palabra el poder que ella tiene para sanar, para salvar, para liberar. Y te puedo asegurar que vamos a descubrir juntos el maravilloso poder de la palabra de Dios para poder vivir una vida plena, hermosa y bella que Dios ha diseñado para nosotros, especialmente para aquellos que somos sus hijos especiales, como tú, como yo, como aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y como Salvador. Por lo tanto, prepárate. Hoy tenemos un mensaje realmente que se me ha hecho muy difícil poder configurar, porque hacer un resumen y una presentación de algo tan profundo y tan importante realmente es todo un desafío para aquellos que predicamos, que compartimos la palabra de Dios. Pero sin más vuelta, quizás te suena al principio como una clase de anatomía vocal en este caso. Bueno, de hecho estoy hablando. ¿Qué es lo que hace que funcione, lo que hace que se escuche mi voz? Podemos hablar de las cuerdas vocales, mal llamadas cuerdas vocales, porque no tienen forma de cuerda, son en realidad son músculos, como un ligamento, son tendones, es algo que tiene como una forma de V y que se abre y se cierra permitiendo pasar el aire, que es en definitiva, de acuerdo a la tensión de esos pliegues, son como unos pliegues, hace que se emita un sonido. Por lo tanto, si bien hay distintos elementos que forman parte de lo que es la vocalización, o de poder emitir un sonido a través
de las cuerdas vocales hay varios elementos. Está el diafragma, que tiene que ver con la capacidad, no con la capacidad, porque es un músculo, no guarda, no retiene nada, simplemente lo que hace es la posibilidad de exhalar o de inhalar determinada cantidad de aire a través de los pulmones. Pero bueno, no soy médico, así que no me voy a meter mucho en eso, pero la realidad es que también tiene mucho que ver la atención y la capacidad de poder manejar esos pliegues vocales o cuerdas vocales, llamémosle así porque es como básicamente se les conoce. Y después la modulación que pasa a través de la laringe, todo eso, la modulación que se da con la lengua, con los dientes, con los labios. O sea que hay varios elementos, pero hay un factor en todos esos componentes que hacen a la posibilidad de hablar, que es fundamental y precisamente no se ve. ¿Cómo es esto? Sí, porque es el aire. Aire. Trate de hablar sin respirar. No sale nada, no se puede. Nada, pensaron que había fallado el micrófono. No, usted quiere... Ahora me atoré por hacer eso. Usted trate de hablar sin que el aire pase a través de la laringe. No se puede, es imposible, porque no va a servir, no va a funcionar. La importancia de lo que no se ve, el aire, la importancia del aire para emitir un sonido. Saben que el factor distintivo de la humanidad es la compleja y completa comunicación oral humana. Ustedes también me van a decir que las ballenas, que los delfines, que ciertamente tienen un sistema de comunicación, pero ninguno de ellos tiene la gama, la amplitud que tenemos nosotros, creados a imagen y semejanza de Dios. Así que el factor distintivo es la compleja y completa comunicación oral que tenemos como personas, como seres humanos. Pero a su vez, después, posteriormente, en forma escrita, cuando se da a través de la escritura, que se pone por escrito en tablas, por ejemplo, en una piedra, en un papiro, en un pergamino, en una pared de una cueva en un momento determinado, ahora a través de los libros, a través de la computación. Es decir, cuando se vuelca la comunicación oral a la forma escrita, fue un cierto avance en realidad que nos caracteriza realmente. En el área de comunicaciones somos corona de la creación. Y creo que el factor de la comunicación, y si usted piensa también, lo que más ha evolucionado en estos últimos tiempos, en estos últimos años, ha sido el factor clave de la comunicación. Las comunicaciones se han desarrollado a niveles absolutamente increíbles. Y todo a partir de la primera forma de comunicación, que fue oral. Simplemente aire pasando a través de distintas partes de nuestro cuerpo humano hizo posible eso. Pero va mucho más allá de eso. Yo no sé cómo voy a hacer, porque va mucho más allá de eso, porque lo que nosotros expresamos a través de la forma hablada tiene que ver con lo que emana y sale de nuestra mente, de nuestro pensamiento. O sea que se hace nuestro pensamiento, la intención, nuestro corazón, vamos a hablar en ese sentido, lo más profundo de nuestro corazón, pasa por nuestra mente. Para hacerlo, no vamos a traer los detalles de eso, pero usted sabe a qué me refiero. Todo eso hace que se vuelque después a través de la forma oral y definitivamente después a través de la forma escrita, ¿sí? Tangible en ese sentido. Y entonces ahora quiero llevarte rápido al asunto con el cual quiero iniciar para después relacionarlo con el resto. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto?
Y creo que el factor de la comunicación, de la forma que tenemos para vocalizar, tiene mucho que ver con un antropomorfismo. ¿Qué es esto? Antropomorfismo y antropopatismo. Son dos palabras que después, si quieren, búsquenlas en algún diccionario. El antropopatismo es atribuir a Dios sentimientos y emociones, que son de origen humano, por así decirlo. Y antropomorfismo es darle a Dios características humanas, el brazo de Dios, la mano de Dios, la voz de Dios, los ojos de Dios, los oídos de Dios. Eso es antropomorfismo. ¿Por qué? Porque es la manera que nosotros podemos llegar a, de alguna manera, entender esto de la grandeza de Dios y de su forma. Y entonces acá empezamos a unir esta cuestión. Lo profundo del corazón de Dios es manifestado por la palabra e instrumentado por medio del Espíritu Santo. ¿Qué es espíritu sino aire? En griego es pneuma, en hebreo es ruach. Y ambas palabras, tanto en griego como en hebreo, se refieren simplemente a aire, viento. Y esto tiene mucho que ver. Fíjense el momento maravilloso de la creación. Dios creando todo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué estaba por allí? Dice que el Espíritu de Dios, el viento de Dios, el aliento de Dios se movía sobre las superficies. Y eso es absolutamente increíble. ¿Por qué? Porque ¿cómo crea Dios? La creación de Dios fue de la nada, pero a partir de su voz. Dijo Dios. ¿Cómo dijo Dios? Sí, dijo Dios. Su Espíritu Santo fue el instrumento. La voz de Dios se da a través del obrar del Espíritu Santo. Que la creación de Dios se da a través de su voz y de su palabra. Y esa voz de Dios, al igual que la voz humana, y hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, no quiere decir que Dios tenga cuerdas vocales. Quiero que me entiendan eso, yo sé que me están entendiendo. No se trata de que Dios tenga cuerdas vocales ni nada de eso, pero al haber sido creados nosotros a su imagen, significa que el principio en el cual hemos sido nosotros creados es un reflejo de algo mucho más grande, mucho más intenso y mucho más profundo, que es Dios mismo. Para nosotros ver esto, y cuando entendemos que somos un reflejo de esa imagen de Dios, a mí se me hizo bien claro esa idea de Dios hablando, Dios obrando, Dios manifestando lo más profundo de su corazón a través de la creación, y su Espíritu Santo saliendo de lo más profundo de su ser hizo que las cosas sean, y así precisamente fueron hechos y creados los cielos y la tierra. A esta altura yo quiero decirles, y les voy llevando para no perdernos, la importancia de entender el poder de la palabra de Dios. Nosotros tenemos realmente en la capacidad de comunicación poder. Tenemos el poder de dañar, tenemos el poder de lastimar, el poder de herir con nuestras palabras, tenemos el poder de sanar, tenemos realmente un maravilloso poder en ese mismo sentido como imagen de Dios a través de las palabras y de nuestra voz y de lo que manifestamos y lo que decimos, lo que exhalamos, lo que expiramos. ¡Wow! Sí, Señor. Tenemos poder en ese sentido, las declaraciones de nuestras palabras. Y entonces Dios tiene un poder infinitamente superior en ese mismo sentido, y lo ha manifestado porque Dios creó a través del poder de su palabra, de su voz.
Ahora, después, así como nosotros tuvimos la primera manifestación en la capacidad de comunicación a través de la vía oral, de hablar y de comunicarnos, después se hizo el lenguaje escrito. Eso fue posterior. Bueno, Dios hace lo mismo. Dios hizo lo mismo, o hizo lo mismo con nosotros y lo estableció Él desde antes de la fundación de los tiempos. ¿Por qué? Porque Dios manifestaba su voluntad a través de su voz, ¿sí? Y de su palabra, que era su voz. Pero después, con el tiempo, la voz de Dios y la palabra de Dios y la voluntad de Dios, ¡pum!, se pasó a la escritura y comenzó a plasmarse en pergaminos, en papiros, en distintos elementos de la naturaleza para dejar escrito esa palabra de Dios. Y entonces ahí las cosas adquieren otro sentido. La palabra escrita, posteriormente llamada la Biblia, en realidad no tiene poder en sí misma, porque simplemente es un libro, es papel, está escrito. No haga bibliolatría, ¿sí? Por llevar de cábala una Biblia en su bolsillo o esas cosas así. La Biblia, esto es un libro como bueno, iba a agarrar otro libro acá, estoy haciendo Diego en la biblioteca. Es un libro como este, otro, ¿sí? Es un libro, son libros. Pero ¿cuál es la diferencia? La palabra escrita de Dios adquiere su poder a través del aliento del Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? Esto es así. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ese aliento de Dios, ese expirar de Dios, fue el que inspiró a autores para escribir la Biblia. Aún así sigue siendo un simple libro. ¿Cuándo se da la diferencia? La palabra escrita adquiere su poder a través del aliento del Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios es escrita, es inspirada por Dios, y los hombres son inspirados, y entonces el Espíritu Santo es quien escribe y quien entonces es el autor de la palabra escrita, y por lo tanto el Espíritu Santo también es el iluminador para poder entenderla y vivirla. Y eso es lo que marca la diferencia. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante y se nos va el tiempo volando, porque todavía no llegamos al kit de la cuestión. Fíjense algo interesante. El Espíritu Santo, ese aliento de Dios, esa persona de la Trinidad magnífica, vamos a ver la centralidad del Espíritu Santo en todo lo que vamos a ver de aquí en más en estos domingos. Adquiere una centralidad fundamental. Cuando nosotros logremos comprender eso, muchísimas cosas van a cambiar en nuestras vidas. El Espíritu Santo como Paracletos, como Consolador, quiere decirlo, pero me gusta decir Paracletos porque es alguien que puesto al lado del otro para ayudar. Como Paracletos, enviado por Jesucristo. ¿Quién envía al Espíritu Santo? Jesucristo lo envía. Y será el que dará vida a su palabra, a su palabra escrita, a lo que es la Biblia, la cual se encarnará en sus hijos, así como Jesucristo es Dios hecho carne. Y en esto es algo magnífico. Dice que la palabra dice en el Antiguo Testamento que será escrita la ley en nuestros corazones. Y por eso esa palabra se encarnará en nuestros corazones. Y eso tiene un poder impresionante. Y les digo lo siguiente, precisamente así como Él es la persona que completa la Trinidad, nos estamos refiriendo al Espíritu Santo, así también su trabajo es completar el contacto de Dios con sus criaturas y consumar la obra de Dios en todos los planos. Su trabajo es la continuación del trabajo del Hijo, ¿sí? Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Vendrá uno que les enseñará y les guiará toda verdad. Vuelvo a repetir,
El trabajo del Espíritu Santo es la continuación del trabajo del Hijo, precisamente como el trabajo del Hijo es la continuación del trabajo del Padre. Es importante conservar en la mente esto, porque si divorciamos la obra del Espíritu Santo de la obra objetiva del Hijo, forzosamente resultará en un falso misticismo. Teniendo en claro estas cosas, vamos rápidamente a compartir la palabra en un pasaje que se va a transformar en la centralidad también de toda la serie que vamos a ver. Está en Lucas capítulo 14, versículos 14 al 21, donde el Señor Jesús principia su ministerio. Dice así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Y dice después, el versículo 16, Jesús en Nazaret, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, es decir, un sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio entonces el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ay, Señor, qué palabra maravillosa y preciosa. El Señor Jesús entrando a la sinagoga, le es entregado el libro, lo comienza a leer, y dice que todos estaban con los ojos fijos en él. Se había creado una tensión, había allí como una hipnosis. Estaban fascinados, con los ojos fijos en el Señor Jesús, porque se dieron cuenta de que lo que ese hombre que estaba allí iba a decir iba a ser una revelación absolutamente impactante. Tal es así que comienza a leer ese pasaje magnífico que habla de sanidad, que habla de libertad, que habla de vista, de sanidad, de liberación, de buenas noticias a los pobres, a los quebrantados, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos. Me vuelve loco ese poder que el Señor Jesús estaba transmitiendo en ese momento, en esa declaración fascinante. Y dice allí, esto es tremendo, que teniendo todos los ojos fijos en él, voy a repetir la palabra ahí cuando dice que estaban los ojos fijos en él, es una sola palabra que manifiesta una tensión, como si estuvieran atados los ojos de ellos a la persona y a la presencia de Jesucristo. Y dice, lamentablemente en la mayoría de las Biblias dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hay una versión más literal, creo que es la BTX, que dice: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Generalmente muchos traducen delante de ustedes. En realidad, literalmente, en el griego está diciendo: esta escritura se cumplió en vuestros oídos. ¿Qué significa eso? Que él lo estaba declarando. Bueno, volvemos a las cuerdas vocales, volvemos al espíritu, al aire. Él estaba declarando por el Espíritu, y eso estaba, y hasta pienso más todavía, cómo llega de los oídos a nuestro cerebro, si no es a través del aire también,
porque el aire se transforma en un factor fundamental para mover los distintos huesitos que están acá adentro para que nosotros podamos entender. Fíjense la importancia del aire, la importancia de lo espiritual. No se olvide en ningún momento que espíritus es pneuma, ruach, que significa aire, que significa viento. Esta escritura dice, se ha cumplido en vuestros oídos. Y es tremendo porque inclusive cuando dice ahí que se ha cumplido, me gusta más porque en realidad el término habla más bien de completar. Se ha completado, se ha llenado en vuestros oídos. Gloria a Dios, porque eso es impresionante, absolutamente tremendo. Tanto para emitir un sonido como para percibirlo es necesario el aire. El Espíritu, en el acto de emitir, transmitir y recibir, el Espíritu Santo es fundamental. Y cuando hablamos del poder de la palabra para sanar, esto es un factor fundamental de declaración. Pero es importante el factor del Espíritu Santo, vuelvo a repetir, se va a transformar en algo absolutamente necesario. Emitir, transmitir y recibir. El Espíritu Santo es el que va a obrar en nuestras vidas a través de su palabra para realmente transformarnos. En y por el Espíritu ha sido hablada, proclamada por y en la propia persona de Jesucristo, el verbo que es el logos, la palabra hecha carne. Hoy no, es tremendo las cosas que tenemos para decir. Quiero agregar que en Jesús la liberación integral está ligada a la acción soberana del Espíritu. Sin Espíritu no hay liberación. Sin Él la libertad es ilusoria. Pablo dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. Y en el texto de Lucas, Jesús reconoció la acción determinante del Espíritu. Regresó a Galilea en el poder del Espíritu, dice el 4:14 de Lucas. Su presencia estaba sobre él y era quien lo había ungido, dice el 4:18. René Padilla, un gran autor cristiano, un teólogo, un estudioso, dice, al comentar este texto, dice lo siguiente: la unción del Espíritu tiene como propósito la realización de la misión del Mesías, el ungido de Dios. Para él unción y misión son inseparables. Y que por otra parte la misión que resulta de esa unción es una obra orientada a las personas más vulnerables de la sociedad. ¡Uy, qué actualidad que tiene esto! Sin el Espíritu la misión no puede ser integral, eso lo hemos visto. No puede ser integral ni liberadora. Sin el Espíritu, aquel sábado en Nazaret, todo hubiera sido igual a lo que dictaba la tradición litúrgica en aquella sinagoga de provincia. Hubiera habido profeta sin profecía. Sin el Espíritu nada más hubiera sucedido ese sábado allí en Galilea. Cada día es más alto porcentaje de personas que están heridas, lastimadas en su ser interior, enfermos emocional y espiritualmente. Hay mucha gente con amarguras, resentimientos, depresiones, complejos, opresiones, ataduras, temores, angustias. El deseo y la intención expresa de Dios para con el ser humano es restaurarlo a una plena salud espiritual y emocional. Eso es lo que vamos a estar viendo. Y el propósito de Jesús al entrar a cada vida es obrar desde adentro, por su Espíritu y su palabra, hasta llevarla a una salud total. Sin embargo, muchos cristianos, por falta de luz, dejan trunca la obra del Señor en ellos y siguen por años con depresiones, heridas interiores, complejos, temores y decaimiento anímico. Como yo digo, los cristianos en la rotonda, nunca pudiendo salir de la rotonda. Señor, declaramos que la propuesta de Dios es otra, plena salud emocional para todo cristiano aquí y ahora. Eso es lo que creemos y eso es lo que vamos a enseñar.
Hay un poder sanador en la persona y en las palabras de Jesucristo que cada hijo de Dios debe experimentar. Y el argumento principal de esta serie consiste en señalar que la palabra de Dios es poderosa y eficaz para sanarnos interiormente y darnos vida abundante hoy, ahora, ya. Ningún cristiano tiene que vivir en derrota. Dios ya ha puesto a nuestro alcance la victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice Romanos 8:37. Lamentablemente, hoy hay pocos que pueden decir qué lindo que es vivir, qué bella que es la vida. La vida es bella. La mayoría de las personas, más en estos tiempos, están cansadas de la vida. Hay tristeza en su interior. Son muchos los que ya no tienen alegría ni entusiasmo por vivir, y muchos sienten alegrías superficiales, pasajeras, que no logran llenar el corazón. Está lleno. Hoy gran parte de las personas huye de su ser interior. Cuando están a solas, sin nada que hacer, se deprimen. Necesitan siempre una actividad, ¿sí? Un entretenimiento, música, televisión, MP3, internet, programas, salidas, paseos, amigos, ruido, movimiento, canyengue. Es posible que alguna de esas cosas constituyan un sano entretenimiento, pero dejan de serlo si se convierten en una forma de escapar de nuestra interioridad y de la espiritualidad, pues todo eso se acaba. Las fiestas terminan, no se pueden hacer más. Los programas terminan, las vacaciones llegan a su fin. Es más, ya no se puede salir de vacaciones. Y otra vez tenemos que encontrarnos con nosotros mismos, con nuestra interioridad. Hay gente dominada por un sentimiento negativo, personas que consideran que han fracasado en la vida y se sienten perdedoras, desafortunadas, sin futuro. Y se comparan con otros y piensan que no han tenido suerte en la vida. Viven dominados de este pensamiento. Algo en mí está mal y no sé lo que es. Otros atribuyen el estado a las circunstancias negativas que le tocó enfrentar en la vida. Falta de dinero, una mejor casa, un mejor empleo. Y el que está enfermo cree que su problema es falta de salud. Los solteros consideran que casarse es la solución. Los casados piensan que lo mejor es separarse. Mi problema es que me casé con la persona equivocada. Los que quieren entrar no pueden, los que quieren salir no los dejan. Debemos enfocarnos en superar o sanar el problema que está en nosotros mismos, en nuestro interior. Dios no nos prometió que todos los días brillará el sol o que tendríamos una temperatura ideal de 24 grados. Habrá días nublados, de lluvia, hasta de terribles tormentas. Lo importante es que el sol brille en nuestro corazón permanentemente, el sol de justicia, que es Jesucristo. Y esto es totalmente posible a través de su palabra, que tiene el poder y la autoridad y llega a nuestras vidas como Padre por medio del Hijo y la obra del Espíritu Santo, el conocimiento de la palabra de Dios escrita, que es la Biblia, la Escritura, es fundamental. Y es aquí donde el rol del Espíritu Santo, ese viento poderoso, ese aliento de Dios, da vida a nuestras vidas, en tanto y en cuanto de nosotros depende el permitir que la misma llegue a nuestro corazón y lo transforme para que llegue a nuestra mente y la renueve y todo nuestro ser sea restaurado a su imagen. Termino. Romanos 8:29 dice: porque a lo que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y Colosenses 3:10 va a decir: revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde Cristo es el todo y en todos. Mis queridos amigos, hermanos, Casa de Jesús Paraíso, nos espera una serie gloriosa. No te olvides, la vida es bella. Qué bueno que se escucha palabra de Dios, ¿verdad? Sabes que como Casa de Jesús Paraíso, compartimos unos valores que forman nuestra identidad. Déjame compartirte solo dos de ellos. La generosidad es nuestra felicidad y el servir a otros es nuestra grandeza. Por eso quiero animarte, quiero desafiarte a que te unas a nosotros
por medio de una donación, por medio de una ofrenda, que sigamos siendo de bendición para las familias que en este momento están pasando un tiempo difícil. Te animo a que te sumen. Los chicos te van a estar compartiendo un link que vos vas a poder escanear con tu teléfono, por medio del cual podés hacer una donación, o que lo dejes en los comentarios si querés sumarte. Los chicos que se encargan de las redes sociales te van a estar dando una mano para que te puedas sumar. Así que te agradezco y te desafío a que te unas a nosotros, a que sigamos marcando la diferencia y sigamos ayudando a las personas que más lo necesitan. Así que mientras escuchamos una canción, los chicos van a estar poniendo los diferentes medios por medio de los cuales vos vas a poder sumarte a esta hermosa tarea que es la de servir a otros. Mi futuro te lo entrego, como tú yo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti, vivo estoy. Rendido a ti, yo libre soy. Rendido a ti, hey, yo libre soy. Oh, la 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 la. Oh la la, oh la la. Rendido a ti, yo libre soy. Oh la la, oh la la. Rendido a ti, yo libre soy. Y ahora déjame bendecirte y orar por tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida, tenga de vos y de toda tu familia misericordia y te dé de su paz. Que tengas una hermosa semana, Dios te bendiga y nos vemos hoy a las 19 horas.